La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega otra vez la Radioteca de los Sueños. Hoy para compartir la voz del poeta argentino Gustavo García Sarabí y música de distintos compositores. Gustavo García Sarabí nació en La Plata en 1920. Estudió en el Colegio Nacional Rafael Hernández, donde tuvo como profesores, entre otros, a Ezequiel Martínez Estrada, Pedro Enrique Sureña, Carlos Sánchez Viamonte y Jorge Romero Brest. Allí manifestó su vocación literaria. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se recibió de abogado en 1948, lo cual no interfirió con su actividad literaria. Por el contrario, al estudio jurídico que compartía con el también poeta Horacio Ponce de León, muchos concurrían para hablar solamente de poesía. Incluso la atención hacia ellos primaba por sobre la que se brindaba a los clientes. Vamos a escuchar su voz en un soneto que no integra la edición de su obra completa. En él presenta al amor en una visión lejana del lirismo romántico. Fue grabado en 1961 para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad de La Plata. ¡Qué amor, qué extraño amor! ¡Qué amor! Qué extraño amor, qué indefinible amor es nuestro amor que nunca ha amado. Qué manera de amar hemos hallado sin soledad, sin lágrima sensible. Qué esperanza y qué luz inaccesible pueden dar este amor ilusionado, si al amarnos nos hemos olvidado del verdadero amor indestructible. Qué suspiro, qué impulso, qué sustancia, qué arrebatado darse, qué fragancia integran este amor, que todavía mi corazón, el ser que constituyo, no ha sido tuyo, solamente tuyo, ni tu hermosura solamente mía. Sueños de amor es un conjunto de 3 obras para piano solo de Franz Liszt, publicado en 1850. Pero originalmente las 3 fueron líder sobre distintos poemas que hacen referencia a 3 formas diferentes de amor. El amor como éxtasis religioso, el amor como deseo erótico y el amor como entrega total. Escuchemos el segundo interpretado por Balázs Sokolai.
A Gustavo García Sarabí se lo encuadra con la llamada generación del 40, junto a Roberto Temis Speroni, Alberto y Horacio Ponce de León, Silvetti Paz y César Corte Castillo. Por entonces se producía en Sudamérica un cuestionamiento de las vanguardias que se apoyaban en lo insólito y desembocaban en muchos casos en un hermetismo intenso. Aparecen por un lado los cultores de la llamada poesía pura y por otro las de quienes recurren a una poesía neorromántica que no desdeñó los hallazgos expresivos del surrealismo y de la poesía social. En 1963, un jurado presidido por Jorge Luis Borges le otorgó el Premio Internacional de la Nación por un conjunto de sonetos publicados en el mismo diario. Luego formaron parte del libro Con la patria adentro y otros poemas. Entre esos otros se encuentra este. Balada de verano para el oso blanco del circo. Me duelen tus prodigios, tus altos equilibrios sobre la cuerda floja, cuando te bamboleas con torpeza y de pronto te caes, tonelada de nieve, y no te caes, esfuerzo de tu instinto, o no, de tu conciencia, construida a latigazos para que comprendieras que tu misión es otra que la de andar brincando por el hielo, debajo de esas estrellas sólidas que sólo tú has mirado como un nuevo Adán de la piedad y el asombro. Debías entender que es absurdo vivir comiendo peces, buscando inútilmente una alborada, un árbol, una casa, olfateando con tu hocico de fieltro la noche más constante y solitaria, una noche que dura casi un siglo. Tu vida es una vida diferente y es lógico que andes, dominguillo asustado, sobre el cable que día a día te tortura, porque seguramente esta noche o mañana más tardar se cortará en el aire cuando pegues tu brinco de 3 metros. Dios mío, qué terrible. Y el domador de fieras entonces, mientras pida perdón ceremoniosamente, pensará que se deben calentar otra vez las planchuelas de hierro y ponerlas al rojo, para que aprendas cómo debes pararte y saludar con gracia. El circo es de una lógica perfecta, y los hombres también. Solo a ti se te ocurre pensar que es más hermosa la luna anaranjada del polo que la arena o los aplausos. Solo a ti se te ocurre tener miedo, degustar las palabras soledad o nostalgia como si las comieras, sofocarte de calor en septiembre, en plena primavera. Solo a ti se te ocurre tener un pie plantígrado, de pana, útil nada más que en tu libertad sin perspectivas, tonta, desprovista de tonis y de volatineros. Pero basta ya, salta de una vez, juégate la vida de oso blanco, salta antes de que el patrón del circo se enfurezca. Muy bien, lo realizaste, y mañana, oh mañana, nadie sabe el futuro, quizá, después de muerto, volverás a jugar en el agua congelada y a lamer las estrellas blancas de septentrión. Pero a veces los sueños remontan la corriente de la sangre y el devenir no cumple los deseos. Y entonces podría suceder que nunca más volvieras a ser oso y que vivo de nuevo descubras que eres domador de fieras, maravilloso oficio, o acerrín, o écuyer, o trapecio, o ángel. La danza del oso es originaria de los Países Bajos y Bélgica y se extendió a Europa Central, España y Rumania. Está vinculada a lo agrario y religioso y se utilizaba para ahuyentar los malos augurios, el hambre y los espíritus malignos, para dar paso a un año próspero y de buenas cosechas. En los Pirineos y los Alpes, el baile escenifica la lucha entre el hombre y el oso, el domar a lo salvaje.
El ensamble Fleur de Lis es un trío instrumental y vocal que se dedica a la música medieval, renacentista y folclórica europeas. Fue fundado en Cracovia en 2015. Esta es su versión de la danza del oso. Gustavo García Sarabí utilizó tanto el soneto como el verso libre. Tuvo predilección por el primero y en ellos demostró una gran agilidad y virtuosismo. Fue llamado por Borges el gran sonetista de América. Para él, esta forma no se trató de un encierro que lo limitara, sino un espacio que lo llevó a exigir más de su libertad creativa. La angustia ante la existencia se erige en el principio y objetivo del arte poético, y así surge este poema también incluido en Con la patria dentro. Soneto para mis sonetos torturantes. Si pudiera librarme, si pudiera quebrar de un solo golpe la atadura que me da nacimiento y sepultura al mismo tiempo, otoño y primavera. Si tuviera coraje, si tuviera la alabarda en la mano y la armadura, con qué aliento me iría a la aventura, si pudiera, Dios mío, si no fuera ya demasiado tarde para asirse a la voz que jamás pudo decirse como si no existiera, pero es tarde para mi corazón inexpresado, y sombra, indiferente al fin, cobarde, nombro a la libertad aprisionado.
Camille Saint-Saëns, estando de vacaciones en Luxor, Egipto, compuso un trío para piano en un movimiento durante diciembre de 1909. Su editor le dio el título de La musa y el poeta. Poco después, el autor orquestó prácticamente la parte del piano y fue estrenada en Londres en 1910 por Enrique Isaía en violín y Joseph Holman en violonchelo. No cabe suponer que uno de los solistas represente al poeta y el otro a la musa, o que se trate de una obra para exhibir virtuosismos. El propio Saint-Saëns la describió como una conversación entre los dos instrumentos en lugar de un debate entre dos virtuosos. Acabamos de escuchar la primera parte por Agustín Dumont, Christine Lee y el ensamble Las Metamorfosis, un conjunto de cámara de origen belga que busca una sonoridad adecuada a cada época musical, trabajando con criterios históricos y combinando instrumentos modernos con instrumentos y técnicas de época. Su repertorio abarca el clasicismo y prerromanticismo. Está dirigido por Raphael Feyé, un violonchelista y director de orquesta que fue uno de sus fundadores. En su poemario Salón para Familias de 1978, García Sarabí recurrió al verso libre.
expuso pensamientos complejos sobre el amor, pero el amor pasajero, dominado, como todo, por el tema del tiempo y su inexorable camino hacia el ocaso. Con un pesimismo resignado, observa una realidad que se desgasta, produciendo la decadencia de la familia y la banalización del amor. Paradójicamente, el Salón de las Familias ofrecía cierta discreción para citas. Era un espacio reservado en algunos bares y confiterías, separado del resto de la sala. García Sarabí censura a distintas instituciones y estereotipos humanos a través de la ironía y el sarcasmo. Las destinatarias principales de esa censura fueron las mujeres desde un punto de vista particular. En el poema que llamó Las mujeres que van a los bulines de los hombres, no habló acerca de los hombres que las recibían. Este libro mereció en España el premio Leopoldo Panero del Centro Iberoamericano de Cooperación 1976. En el acto de recepción, realizado en Madrid en 1978, leyó varios poemas que quedaron grabados. Las mujeres que van a los bulines de los hombres. Las amantes irrumpen alegremente en los bulines de los hombres, entran como palomas, como brotes de muérdago, como espejuelos bailarines, sitian sus aposentos, sus balcones, sus pequeñas cocinas, y entonces sí, la vida comienza a ser de veras una jovialidad, un desahogo, una respiración, una especie de fruto que madura detrás de las orejas. Se instalan cerca de las botellas, el tocadiscos, las ventanas, los libros tirados por el suelo, y empiezan a fumar, a reírse, a contarnos sus cosas más profundas, los divertidos cuentos de los esposos burlados, de los hijos, de los papeles que hay que firmar para casarse en México, de las modistas, del amor que nos tienen. Luego se quitan un zapato, una incitante media, un rictus de temor, una pestaña, y cuelgan suavemente de la cama los aros, las pulseras, los peinetones, las hebillas, las ajorcas de niebla, los anillos de compromiso, los cinturones de castidad, e inician la ceremonia, los gemidos, las esperadas nupcias, la ascensión a los Alpes, los apagados sonidos que provienen de sus abejas interiores, de sus celdillas ácidas y colmadas. Después, el olfato, el oído, el poderoso tacto se pueblan de rumores, crecen mágicamente, y los malbones, las perchas, los retratos, la heladera son otra cosa. Un sueño, una ceviche de nata y terciopelo, una serpiente de nácar, amaestrada y hermosa, un veranillo de San Juan, una bandera. Las amantes cumplen su cometido, danzan alrededor de los jarrones, del crepúsculo, del humo, vuelan hasta tocar el cielo raso y finalmente salen presurosas en busca de los niños, de la madre, de una radionovela impostergable. Hasta el próximo miércoles, hasta el lunes que viene, hasta el domingo bien temprano. Je compris ta détresse, chère amoureuse, je sais dans tes voeux que sera ma maîtresse.
Je te veux es una canción compuesta por Erik Satie entre 1897 y 1901 y estrenada en el cabaret La Scala durante la Belle Époque parisina. La letra de Henri Pacoury expone con erotismo el deseo amoroso explícito y la relación intensa y pasional de los amantes. Acabamos de escucharla interpretada por Elina Garanza y José Carreras. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar durante la programación habitual de esta radioteca. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. En otro poema del libro Salón para Familias, García Sarabí se refirió a un fenómeno social que conocía porque era aficionado a los juegos en general y al de barajas en particular. Sin embargo, da a entender que el jugador exhibe los peores sentimientos del ser humano y se degrada mostrando un carácter que oculta fuera de los momentos de juego. Escuchemos este poema grabado en la disertación que he mencionado anteriormente. Los jugadores de póker. Los jugadores de póker viven bajo un triángulo de luz, como topos gigantes, como prisioneros de guerra, como muñecos ya sin agilidad ni grandes movimientos, con sus viseras verdes y mangas levantadas, con sus ojos ligeramente pesados y rojizos, con su olvido total del mundo que tal vez también los ha olvidado. Las fichas a su lado, las barajas brillantes y azarosas, efímeras igual que náyades, que delgadas mujeres, que nereidas, vírgenes y rameras, los ceniceros llenos hasta los bordes, hasta el asco, los cigarrillos, los sueños de fortunas injustas y rabiosas, las boquillas, las monedas de oro que van y vienen como ruedas movidas por dioses vacilantes. Apenas hablan. Las palabras, los labios secos, todo lo que no sea gesto, ademán, silencio, meterse dentro de ellos mismos, fetal y tristemente. No interesa, perturba los sentidos, las constantes maquinaciones para vencer al adversario, hacerlo morder el polvo, empobrecerlo, dejarlo con apuestas y mentiras, quitarle todo el aire, las colchas, la alcancía de los hijos, las manos, el maíz, los domingos. Juegan hasta las 3 de la mañana, hasta las 7, hasta noviembre, hasta el día del juicio final,
siempre despiertos e impasibles, desesperantes, desesperados por los haces, las jotas de diamante, un trébol de 4 hojas, por la simple e incomprensible gloria del poder, quizá el poder de no poder dejar de ser mortales, crueles, avaros, fatalmente perversos. Sin embargo, creen que son felices y generosos, protegidos por Dios, envidiables igual que policías con galones, cardenales, tenientes coroneles, escribanos ventrudos, camareros del rey, lesbianas, monaguillos, mineros, profesoras de química, rabinos, santulones, grasientos, fabricantes de horcas, carniceros, presbíteros, en fin, el mundo, todos los que también creen que son honestos y queridos y angélicos y bellos y depilados y destinados a la diestra del Señor, el Señor de la diestra siniestra que corte de una vez, que mezcle el mazo, que arregle su dinero, que reparta los naipes rápidamente, como si fueran flores embalsamadas, difuntas, mariposas, cartas de amor, de despedida, o solo como si fuesen los pequeños días que nos separan de la muerte. La Dama de Picas es una ópera sobre el argumento de un cuento de Pushkin del mismo nombre. Narra la historia de Hermann, un plebeyo que para conseguir dinero recibe de una condesa el secreto de las 3 cartas que siempre ganan en el juego. Pero el secreto lleva acarreado una maldición y estando a punto de ganar una fortuna, pierde la partida y se quita la vida. Todos rezan por la salvación de su alma atormentada y concluye la obra. Vamos a escuchar a los solistas, coro y orquesta del Teatro Mariinsky, conducidos por Andrei Petrenko y Alexei Stepaniuk.
La Delfina era una mujer que pertenecía a la nobleza portuguesa, afincada en San Pedro del Río Grande, en Brasil. Durante los enfrentamientos contra los portugueses, fue capturada por Ramírez. Se enamoraron y estuvieron juntos desde entonces también en las batallas. Se la apodó la Delfina, pues se desconocía su verdadero nombre. Hábil en el uso de las armas, la Delfina vestía uniforme militar con charreteras de coronel. Derrotado en la batalla de Chañar Viejo, Ramírez logró escapar, pero al saber que la Delfina había sido capturada, regresó a rescatarla y fue muerto. Su segundo en el mando la rescató y pudo volver a Concepción del Uruguay, donde falleció en 1839. Vaya otro poema de García Sarabí perteneciente al libro Salón para Familias y que llamó Palabras ciertamente admirativas para una mujer llamada la Delfina. En las afueras de Concepción del Uruguay, en el antiguo y abandonado cementerio del pueblo, junto a una capilla que me parece que es pequeña y blanca, dos lujos de la humildad poco frecuentes en las casas de Dios. Hay una losa que dice el innombrable nombre de la Delfina. La coronela, la teniente, la soldado, la tropa, la sargento mayor, la cabo, la cabalgata, la carrera, la perpetua jinete, la edecana de las justas matanzas, la mantenida, la barragana, la puta, la querida, la brasileña, la amantísima, la amada de Ramírez, la escondida, la pública, la amada de Ramírez, y en cierta forma de nosotros, los postreros ilusos, la soldadesca, los otros fundadores de la patria, los otros fundadores de un modo de querer que ya no existe ni existirá, precisamente como la Delfina, el ayer, la gloria, los caballos. Guiche Eisenberg fue el seudónimo de Isaac Eisenberg, escritor argentino de origen ucraniano nacido en la ciudad de Rivne y que llegó con su familia a la Argentina cuando contaba 2 años. Entre las letras de sus canciones se encuentra el Romance de la Delfina, a la que Carlos Guastavino, bajo el seudónimo de Carlos Vincent, le puso música. Escuchemos a don Orlando Veracruz. Galopando va Ramírez con su caballo estrellero, lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en Coronda, huyendo van a su pueblo. Delfina estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego, el amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores, pierde la vida, pierde la vida. La partida los alcanza, el entrerriano la enfrenta, lanza hierro de muerte, al coraje le hace brecha, y cuando sale del trance, la Delfina ya está como un tigre vuelve el hombre,
valiente acometida para salvar de las garras enemigas a Delfina, y al conseguirle un disparo troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina tiene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores, pierde la vida, pierde la vida. Te sangra la tarde en llanto la infortunada Delfina. En la producción poética de García Sarabí son abundantes las referencias a figuras históricas del arte. Además de poemas sueltos en su obra, en el libro Pistas de aterrizaje de 1981 encontramos un extenso capítulo de 44 sonetos que llamó Homenaje a Francisco de Goya, con la intención de construir su biografía. Para ello, en 1978 había leído prolijamente lo escrito sobre su vida y viajó a España a fin de recorrer los espacios geográficos y artísticos que remitían a la vida del pintor, incluido el Museo del Prado. Admiraba en él su vida legendaria y las imágenes de lo feo como fuente de arte. En un acto de homenaje a Goya, del que no tengo referencias precisas, recitó alguno de ellos y quedó registrado por un grabador ubicado en la sala. Escuchemos Toreros y actrices. La plaza, el señorito, el chavalillo, la reja, el ciego, el río Manzanares, suben fama y fortunas. Costillares, La Lorenza, Romero, Peperillo, Tablado, Redondeles, Amarillo, Gaspacho, Adulaciones, Alamares y La Tirana, Lilas y Pesares y la Pepa Figueras, brillo, anillo de un Madrid juguetón y apasionado. Goya los hace con pincel, luce con ellos y se ubica a un costado. Los hace hablar, reírse, ser más tiernos, los adorna, los quiere, los traduce, les da siglos. Ahora son eternos. Rosario Fernández, La Tirana, fue una actriz sevillana a quien Goya retrató en 2 ocasiones y García Sarabí la mencionó en un soneto. Pero además, La Tirana era una forma musical de entretenimiento que se ejecutaba en los teatros y también en el hogar. La música y la letra representaban lo español frente a la poesía y a la música extranjeras. En 1792, Luigi Boccherini, afincado en España, compuso su cuarteto Opus 44, número 4, llamado La Tirana, así conocido porque en esa danza se basa su primer movimiento. Pero también podría estar relacionado con la cantante, quien fuera retratada por Goya. En esa época y lugar, los tres estaban en el apogeo de su arte. Escuchemos ese movimiento por el Cuarteto Quiroga.
Francisco de Goya pintó muchos retratos de mujer, sean de la plebe o de la nobleza. Creo que García Sarabí, en su soneto Retrato de mujer, se refirió al hecho artístico y no a un cuadro en particular. En un párrafo ambiguo habla de un previo pago, pero no surge si lo hacía el pintor a la modelo o ésta u otro lo hacía al pintor para que realizara su trabajo. El epígrafe que precede al poema aclararía el asunto. Se trata de una afirmación de Dostoyevski, quien dijo: «Durante toda mi vida no he escrito una sola obra que no me fuera pagada por adelantado». Escuchemos la voz de García Sarabí. Retrato de mujer. Un lienzo, un caballete, la paleta, los colores del mundo, la camisa entreabierta igual que una sonrisa, la inauguración de una rabieta, un previo pago, una señora quieta y en silencio, jamás tan sumisa, y una ventana donde cristaliza la luz. Tal vez un tobo, una escopeta, una bota de vino, un fondo. Nada más, salvo Goya y su mirada hacedora de arrugas y molicies. Adulterios, envidias, impiedades, olvidos. Todas las profundidades en esta inexactitud, la superficie.
Francisco de Goya pintó la escena del manteo de un pelele por 4 jóvenes muchachas en un paisaje natural atravesado por un río. Enrique Granados compuso en 1911 una suite para piano que llamó Goyescas en referencia al pintor y subtitulada Los majos enamorados. Está integrada por 6 piezas que no tienen una correspondencia con cuadros del pintor en particular. Más bien, la obra trata de describir una atmósfera alejada de la música programática. Posteriormente, Granados compuso otra obra de corta duración que llamó El pelele, esta vez relacionada con la pintura que ya mencioné y que los ejecutantes suelen agregar al ciclo de Goyescas como final. La acabamos de escuchar en versión de Alba Ventura. Además de los libros a los que pertenecen los poemas que hoy compartimos, García Sarabí escribió otros, por ejemplo, Libro de quejas, Cuadernos del Ecuador, Ensayo general, Escalera de incendio y un libro de haikus. Cultivó el cuento, una novela que permanece inédita y ensayos. Durante varios años vivió en Posadas, provincia de Misiones, trabajando para el Poder Judicial. Murió en Buenos Aires en 1994. Y así concluye por hoy la Radioteca de los Sueños. Pueden escribir un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.